¿Cuánto tiempo te tardaste eligiendo el nombre de tu podcast? Hoy hablamos de la ciencia que hay detrás de este paso tan importante, así que no te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de Pod Latino. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar, hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy vamos a estar hablando de algo que para muchas personas toma mucho tiempo, pero que igual terminan haciendo mal. Porque lo importante no es cuánto te tardes, sino lo intencional que seas al hacerlo. Y estamos hablando de cómo elegir el nombre de tu podcast. Ahora mismo, justamente, las estudiantes del cohorte que arrancó ahorita en agosto están en el paso 1 del programa de Pod to Cash Roadmap. Por si no lo conocen, ese es nuestro programa como signature, como le dicen. Y son los 7 pasos que necesitas para tener un podcast exitoso. Y el paso número 1 es el de planificación. Y aquí es donde definen el nombre, el subtítulo, la descripción del podcast, el cover art, qué categoría van a estar. Y son, sí, varias cosas que están viendo y todas tienen muchísima importancia porque son esas bases del podcast. ¿Ok? Pero una de las decisiones que es más emocionales y es con las que algunos se trancan es el nombre del podcast. Y hay personas que pasan semanas sin poder avanzar porque siguen pensando cuál va a ser el podcast. Y hoy, por eso quiero dedicarle este episodio a esa parte de cómo elegimos el nombre para nuestro podcast, ¿ok? Y voy a compartir contigo algunas de las cosas que cubrimos dentro del método para que tú también lo lleves a la acción y empieces a hacer cambios, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de que algo que pasa cuando la gente piensa en el nombre, ¿no? Y yo creo que es un poco de como posiblemente nosotros aprendimos de todo a escribir cuando estábamos en creativo, o sea, clases creativas en la escuela. Y es que cuando yo les digo a la gente que elijan un nombre, ¿ok? Eh, a veces se trancan un poco porque, bueno, obviamente quieren que suene bien, quieren que sea creativo, que tenga personalidad y todas esas cosas están bien, pero no es lo más importante, porque un nombre que está bien elegido tiene 3 cosas que son concretas. 1, te ayuda a que te encuentren, ¿ok? Aquí es donde entra el SEO o el SEO. En las plataformas de podcast funcionan la gente poniendo palabras, ¿no? Entonces, si tu nombre no contiene ninguna palabra que tu audiencia esté buscando, pues empiezas a depender 100% del boca a boca, porque cuando metan, o sea, como que algo que ellos están buscando, si no hay una alineación, no te van a encontrar. Obviamente el nombre no es lo único. Nosotros tenemos otras cosas que podemos hacer en nuestro podcast para alimentar el SEO, pero cuando tu nombre tiene como que esas palabras que ya la gente está buscando, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Lo segundo es que te posiciona en una categoría. Fíjate, el nombre le dice a Apple Podcast y a Spotify de qué se trata tu show. Es como que lo primero, ¿ok? Y antes de que alguien lo escucha, eh, pues a eso le va a salir a la gente. Entonces, cuando es mucho más claro, es más fácil que Apple Podcast o Spotify o cualquiera de las otras plataformas de distribución de tu podcast te ranquee más alto y le muestre a la gente de qué realmente es tu podcast. Ahora vamos con la tercera que sigue conectando un poco lo que estamos diciendo y es que te ayuda a atraer a la audiencia correcta. El nombre filtra desde antes de que la gente haga clic, ¿ok? Un nombre que es demasiado genérico atrae a todo el mundo. Y esto muchas veces significa a nadie. Entonces, un nombre específico atrae menos gente, pero la gente es la gente que tú quieres. Y acuérdense que ese es el poder superpoderoso del podcast, ¿ok? Poderte conectar con la gente correcta.
Entonces, fíjate que ninguna de estas tres cosas que hablamos es que suene creativo. Puede ser un nombre totalmente sencillo, completamente literal y estar cumpliendo perfectamente estas tres funciones. Entonces, de hecho, Entre Podcasters es un nombre bastante literal, ¿no? Es un podcast que es Entre Podcasters, ¿ok? Y aunque no tiene la palabra podcast específico, lo tiene en la parte del subtítulo, ¿ok? Entonces, pero ya sabemos, cuando alguien ve Entre Podcasters, entiende que es un podcast que es entre podcasters, ¿ok? Entonces, obviamente las plataformas de distribución se dan cuenta que pues está en la categoría de podcast y te ayuda a filtrar con la audiencia correcta. Hay una cosa que quiero que te lleves hoy y es que el nombre de tu podcast no está escrito en piedra, ¿ok? Y aunque suena obvio, es importante cambiar esta creencia que libera un montón de personas. Porque hay muchísima de gente que llega a nosotros y no sé si tú estés en el mismo lugar y te sientas identificada, que lleva meses sin arrancar porque está justamente agonizando con el nombre. Como si fuera un tatuaje que más nunca te vas a poder quitar. Y no es así. Primero, tú tienes el nombre y luego puedes añadir un subtítulo que complementa ese como que nombre principal, ¿ok? Ese subtítulo es la segunda línea que acompaña el nombre y da contexto, ¿ok? Y este sí es flexible por diseño, porque puedes ajustarla cada temporada, si tu podcast evoluciona, cuando quieras, realmente. Y hasta, la verdad es que hasta el mismo nombre puede cambiar. Por ejemplo, yo iba a ver ahorita, porque nosotros vamos ajustando el de Entre Podcasters. Y fíjate, ahorita en Entre Podcasters, en este momento tenemos Entre Podcasters, el nombre principal, y después estrategias para crecer y monetizar tu podcast. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ese subtítulo también conecta con ese SEO, también conecta con eso que están buscando las plataformas de distribución. Entonces, lo bueno de ese subtítulo es que puede cambiar a cada rato, ¿ok? Por, por buenas prácticas de SEO, te dejaría que lo utilizaras un par de meses, pero si lo tuvieses que cambiar, no importa, ¿ok? Y por ejemplo, en mi caso, como mi carrera ha ido evolucionando, pues mi podcast primero se llamó Podcast Mamá 360 y tuvo su subtítulo, luego fue Multifacéticas y tuvo su subtítulo y ahora se llama Entre Podcasters y tiene su subtítulo. Entonces, el nombre en sí no es que lo vas a estar cambiando a cada rato, pero lo que te quiero dejar saber es que si en algún momento lo tienes que cambiar, lo cambias, no hay problema. Entonces, ya tenemos demasiado claro que aunque lo ideal no es estar cambiando el nombre a cada rato, es completamente posible cuando tiene sentido, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que hacemos en el programa es que las estudiantes definen el nombre en la primera semana, ¿ok? Y lo van revisando constantemente a lo largo del proceso porque pues obviamente pasan por la parte de monetización, contenido, producción y todo esto. Y a ellas a veces se dan cuenta y que tienen que ajustar el subtítulo, ¿ok? Y eso no pasa nada. De hecho, en la tapa del podcast ni siquiera tiene que estar el subtítulo. Hay veces que sencillamente, a medida que van pasando los pasos, confirman que su nombre está perfecto y pues muy bien. Lo importante es el proceso de revisión, que es la parte tan importante que nosotros mostramos. ¿Cómo tú vas a revisar si realmente te está trabajando por ti? ¿Ok? Entonces, no es lo elijo un día y más nunca lo miro. Es, ok, vamos a elegir el nombre, el mejor que puedas hoy. Con lo que sabes hoy, arranca. La claridad llega en el camino. Y si tienes que ajustar, ajusta. No te quedes esperando. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de 3 preguntas para elegir este nombre que te va a ayudar. Esto es así como que un mini framework práctico para que tomes acción de una vez y que puedas usar cuando estés eligiendo tu nombre o que revises el que ya tienes. Pregunta número 1. ¿Contiene alguna palabra que tu audiencia está buscando? Piensa que escribiría en Spotify o Apple Podcasts o iHeartRadio, cualquiera de las plataformas. Alguien que tiene el problema que tú resuelves, ¿qué está poniendo? ¿Ok? Entonces ahí tú tendrías que ver si entre el nombre y el subtítulo
tú sientes que esa persona se puede sentir conectada, ¿ok? Ahora la pregunta 2. ¿Le dice a alguien, o sea, qué es lo que le dice a alguien que lo ve por primera vez? ¿Entiende de qué se trata tu show en menos de 5 segundos? Si no lo dice el nombre, tiene que decirlo el subtítulo definitivamente, porque uno de los dos tiene que hacerlo, ¿ok? Pregunta 3. ¿Es lo suficientemente flexible para tu evolución en 2 a 3 años? No 10, ¿ok? Ese rango es imposible. No estamos hablando de qué vamos a hacer en 10 años. Estamos hablando de 2 a 3 años. O sea, te ves por los próximos 2 o 3 años hablando de esto específicamente. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tomé la decisión de cambiar de multifacéticas, era porque ya no me veía hablando nada más de distintas facetas de la vida de la mujer. Yo quería entrarme en toda esta parte del negocio y del podcast y me veo haciéndolo, por supuesto, en los próximos 2 o 3 años. Entonces, primero lo estamos haciendo desde el 2024, o sea que ya tengo, bueno, realmente desde el 2023 haciendo podcast, el 2024 comienza Podlatinas en sí, en el 2024 comienza nuestro otro podcast que es edición limitada y en el año 2025, que ya tengo un año específico de que arrancó el podcast, pues seguimos hablando y yo me veo hablando por lo menos por los próximos 5 años del podcasting. Entonces, ok, si yo me veo hablando por eso de 2 a 3 años, perfecto, vamos a agarrar ese nombre, ¿ok? Lo que quiero es que con estas 3 preguntas puedas tomar una decisión de calidad hoy, sin agonizar por meses. Este, y lo que te conté hoy es una decisión, ¿ok? Es una decisión que es parte del pasto que nosotros recomendamos para, obviamente, tener tu podcast exitoso. Y ves cómo, aunque este no es el paso completo, sino es el paso de planificación, incluye esto en nuestro método, ves cómo esto, que es una de las primeras cositas que tienes que hacer en el paso 1, que es planificación, tiene un efecto dominó en todo tu podcast, ¿ok? Y entonces eso es lo que hacemos realmente en el Pod to Cash Roadmap. O sea, vamos paso a paso, nombre, subtítulo, descripción, cover. Luego vamos a la monetización, cómo haces dinero dependiendo del camino que tengas, contenido, cómo se hacen los scripts, qué tipo de contenido tienes que hacer, cómo se hace un contenido intencional dependiendo de cómo estés monetizando, cómo optimizas la producción, qué programas utilizar, cuándo tienes que publicar y cómo hacerlo, cuáles son las plataformas, cómo promocionas, cómo evalúas si tu podcast le está viendo bien. ¿Ok? En este mismo nivel de detalle, todo, o sea, todo lo vamos viendo porque son cosas que están engranadas para lograr que tu podcast llegue al nivel que tú quieras que esté. Y lo más importante es que en este programa pues tenemos acompañamiento durante todo el proceso. Ya las inscripciones del cohorte de agosto ya cerraron, ¿ok? Pero eh, tenemos activa la lista en espera. Entonces, si tú quieres tomar acción y quieres empezar a trabajar en tu podcast de una vez, o sea, acompañada, sabiendo por dónde es el camino, teniendo el mapa completo, pues puedes entrar a la página para que entres en podlatinas.com/, pod to cash, para que puedas inscribirte en la lista de espera sin ningún tipo de compromiso, pero apenas abramos las inscripciones la próxima vez, te dejamos saber, ¿ok? Entonces, yo lo que te digo es que si estás pensando construir tu podcast bien desde el principio, apúntate en la lista. No vuelvo y te digo, no tienes ningún tipo de compromiso, pero ya sabes que te vas a enterar apenas abra de nuevo el programa para que eh, puedas hacer todo este programa eh, paso a paso, y no solo puedas implementar de la manera correcta el nombre y que tengas feedback tanto de las compañeras como del equipo en el grupo, sino que tengas todo, o sea, todo literalmente una cosa tras la otra, cómo se hace. Porque vuelvo y digo, montar un podcast no es prender la cámara y grabar. Hay muchísimas otras cosas que hay que hacer y cuando las hacemos bien desde el principio no hay que seguirlas repitiendo. Ya a un momento que hagan todos tus pasos bien, sencillamente te quedas
publicando tus nuevos episodios, promocionando y evaluando, que son así como que los tres, o sea, tus episodios de producción y luego el paso 6 y el 7. El paso 6 y el 7 que lo tienes que seguir haciendo, obviamente, rotativamente, ¿ok? Entonces, bueno, si esto es algo que te interesa y quieres saber más de los otros pasos, pues ya sabes que puedes entrar en la lista de espera en podlatinas.com/pod2cash, porque pues lo más probable, si estás escuchando este podcast, este episodio, cuando sale, ya las inscripciones cerraron, ¿ok? Pero si te vas ahí, vas a poder poner tu nombre en el waitlist para que pues podamos ayudarte y dejarte saber cuándo esto vuelva a abrir. Y si esto es algo que te interesa, pues déjanoslo saber. Si estás en nuestro grupo de WhatsApp, obviamente en nuestro email también, team@podlatinas.com. Déjanos qué otro tipo de temas te gustarían escuchar aquí, pues para que cuando esté haciendo la próxima planificación de los próximos episodios pueda ver y quién sabe, capaz te podemos hacer un episodio que tú pidas. Entonces, antes que te vayas, si conoces a alguien que sabes que tiene meses trabada eligiendo el nombre de tu podcast, mándale este episodio porque le puede agarrar semanas. Así que, bueno, ahora sí, me despido y nos escuchamos la semana que viene aquí en Entre Podcasters Podcast. Chao. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de Podlatinas. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar, hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto.